Música en todo. Boris, yo te elijo, eres esperanza de un estado plurinacional. Y esto no es un juego, vamos a ir a votar. Oh, Hola. Ahora sí, partió este programa Astroamigas por Holística Radio, tu programa de dos amigas que se juntan a hablar de astrología y de los temas que le interesan y hacen nuevos amigos. Como siempre con Judith, @bordastral, y yo soy mágica, Jimena. ¿Cómo estás, Judith? Súper bien, después de escuchar tu hermosa voz en Me dio esa pudor. canción. Y no es que yo no escuche mis propios audios en todo esto. Me encantó. Media naranja, de Faye. Sí. Año 90 y algo. Precioso. Jimena ha estado componiendo sus canciones. Sí, y otras sorpresas después que espero algún día, dentro de estas 2 semanas, se viralicen. Oye, le damos la bienvenida a nuestro invitado, Sí. Felipe Aguilera. Hola. Hola, hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí. ¿Sí te Ya, gustó bacán. la canción de la Jimé? Sí, me encantó, muy buena la entonación, eso yo creo que es lo que más me gusta. Muy preciosa la canción. ¿Y tiene más? 2 Imagino. más. Esperamos poder ir escuchándola a lo largo de esta semana al menos. Sí. El Felipe es, entre otras, mira, voy a leer tal cual él me escribió. Entre otras cosas, profesor, además de trabajador e integrante de Londres 38, espacio de memorias. Y además es radio escucha, porque se ha ganado tote bag y sticker y todas esas cosas. Entonces, hoy nos acompaña para hablar de memoria y derechos humanos, que es su área, y que nos explique tantas cosas que no entendemos de la vida en este momento, sobre todo. ¿Cómo estás, Felipe? Porque no sé si te preguntamos. ¿Te preguntamos? Sí. Parece Disculpa que la no. instrucción. No sé cómo Sí, estás. estoy bien. Yo voy a hablar cuando ustedes me den el pase, porque no quiero ni interrumpir ni meterme ahí entre medio de lo que es la dinámica radial. Entonces, yo estoy bien, solo que antes de empezar, creo que soy la única persona que antes de que lo entrevisten en un podcast, se le caen los audífonos a la taza de café. Oh, Pero ¿Cómo pasa eso? No estoy entendiendo. yo venía llegando y salí, volví, estoy en mi trabajo en este momento en Londres 38, Espacio y Memoria, atendemos público, por eso estoy con mascarilla, así que esa es la dinámica. Y volví, me puse el audífono y tenía café en la oreja, entonces después me di cuenta que se me había caído el audífono al café y cuando salí no me di cuenta. Pero son parte de los chascarros que le dan sabor a la vida. Estoy muy bien y muy contento de estar aquí con usted. oye, y antes de todo, tus signos, tus zodiacos. Hasta donde yo tengo conocimiento, mi signo solar es Escorpión, mi ascendente es Piscis y si mal no recuerdo, luna en Tauro. Excelente. Y como que Muy- me empecé a... No sé si ustedes, astrólogos y cercanos a la astrología, cuando dicen eso, uno como que se queda pensando y empieza como a armar la figurita. O me pasa. Prejuicio Oye. se llama eso. Oye, Felipe, vamos definiendo un poco qué entendemos por esos conceptos de memoria y derechos humanos. ¿Qué podríamos definir como memoria? Eso es muy complicado en estos momentos porque la memoria es un campo de disputa, de significado, al igual que en distintas dimensiones de la vida o disciplinas de estudio, y hay visiones más tradicionales y visiones más críticas y visiones también más contemporáneas o poscríticas que podríamos llamar. A mí me gustaría pronto empezar a leer a alguien que hable, no sé, de memoria queer, por ejemplo, y en ese sentido la memoria tradicional
está enfocada en recordar hechos del pasado, ¿ya? Y hay una memoria hegemónica que es la que se transmite a través de instancias oficiales, se reproduce por distintas agrupaciones o sectores de la sociedad, y hay las memorias críticas que plantean de que la memoria tiene que ver con lo que pasa en el presente, porque el presente está cargado de memoria. Entonces, así como básicamente, sino que tiene una implicancia también atravesada por los distintos intereses que se disputan en la sociedad. Así que esa es la primera aproximación para compartir. Y oye, tú estás ahora en tu lugar de trabajo, Londres 38. Sí, yo trabajo en Londres 38, Espacio de Memorias. Este es el folleto que le entregamos siempre a la gente que viene para acá. Un ex centro, como, ¿y dónde? ¿Cuál es tu trabajo? Bueno, yo trabajo en un ex centro de detención de tortura de la Lina en dictadura. Llevo aquí ya casi 10 años, es como casi mi segundo hogar, por paradójico que pueda sonar, pero es un lugar que se resignifica día a día desde hace ya más de 10 años, abierto al público, con un sistema de visitas. Funciona, para que puedan entender, todo es como una especie de museo, solo que esto se llama un sitio de memoria, porque aquí ocurrieron hechos ligados a la represión y dictadura, y hoy es un espacio de conversación y de diálogo con todo tipo de personas. Y aquí estoy. Y, Ya, y disculpa, Londres 38, ¿le puedes contar a la gente que no es de Santiago o que ni siquiera es de Chile, dónde queda? Londres 38 está ubicado en el corazón de la ciudad de Santiago. Está ubicado a pasos del metro Universidad de Chile, en el barrio París-Londres, que es un barrio patrimonial, que nació a partir de la oligarquía de hace 100 años atrás y se fue transformando, y ahora alberga distintas instituciones, comercio, y entre otras cosas también este lugar que está entre Universidad de Chile y Santa Lucía, en pleno centro de Santiago, a 3 cuadras de la Moneda, funcionó un centro de detención clandestino en la dictadura de Chile, ya, en pleno centro cívico. Entonces era un centro de carácter clandestino o secreto, ¿ya? Por eso una de las primeras luchas fue por visibilizar este lugar, ¿ya? Y después transformarlo en lo que es ahora, un espacio de memoria abierto a la comunidad. Ya, y están recibiendo público, o sea, la gente puede ir. Y nosotros estábamos recibiendo públicos ya desde agosto, cuando empezaron los desconfinamientos tipo fase 3 y después fase 4. Empezamos a recibir público martes, miércoles y jueves, y simplemente hay que llegar entre las 11 de la mañana y las 5:30 de la tarde, y lo que más recibimos es gente que se inscribe previamente y gente que también va pasando por el barrio, se encuentra con el lugar, le llaman la atención y entran, y ahí empezamos a conversar con las personas. Ya, y consiste como, por ejemplo, si una persona entra, va pasando y entra, ¿hay algún tipo de recorrido? ¿Hay indicaciones? ¿Cómo funciona? Algo importante, para las personas que no están en Santiago y para las personas que no están en Chile, con la pandemia empezamos a hacer visitas con recorridos virtuales a través de una plataforma 3D creada específicamente para recorrer un sitio de memoria en 360. Eso lo seguimos haciendo, así que ahí después al final puedo dar los contactos para que quien quiera tomar una visita virtual en Chile, en cualquier lado, lo haga. Y en la visita presencial el recorrido es o libre, ahí la persona elige, o un recorrido con alguien de los que trabajamos acá y vamos conversando a medida que recorremos el sitio. Uh-huh. Y definiendo también derechos humanos. Ya, bueno, derechos humanos, mi visión igual es bastante crítica a la dignidad de la persona en función de su vida y su integridad física, pero si definíamos los derechos humanos de manera general, son derechos inherentes a toda persona solo por haber nacido, ¿ya? Después se le incorpora esto reconocido a través de una institucionalidad como la Declaración Internacional de Derechos Humanos, etcétera. Pero también con el correr de los años los derechos humanos han ido evolucionando a derechos que se llaman de tercera, cuarta o quinta generación, como por ejemplo el derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿ya? Los derechos sexuales y reproductivos también se conciben hoy como derechos humanos, y también las sociedades afortunadamente han avanzado a contemplar también los derechos ambientales y los derechos de la naturaleza, ¿ya? Sobre todo en relación a la devastación. Bueno, y eso está presente hoy en los debates que se dan en relación a la nueva Constitución, por ejemplo. Los derechos del agua, los derechos de la naturaleza están incorporados como parte del set de derechos que se busca garantizar. Uh-huh.
Oye, y a la luz de lo que estamos viviendo ahora en Chile, las elecciones, este como avance galopante del fascismo o de la ultraderecha, ¿qué pasó? A la luz de tus definiciones o de tu experiencia en este Uy, trabajo. sí, igual, sobre todo para la gente que participamos o trabajamos de este ámbito, memoria y derechos humanos, como que una pregunta que recurrentemente nos están haciendo, como, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo puede tener una explicación que vaya más allá, no sé, del hecho periodístico o más allá de la contingencia del último año? Y bueno, ahí es donde es importante, porque yo soy también profe de historia y la historia se compone de distintas temporalidades, el tiempo corto, el tiempo mediano, que son las coyunturas, y el tiempo largo, que tiene que ver con la estructura. Entonces, lo que se plantea siempre es que lo que más cuesta que cambie, pueden cambiar los gobiernos, pueden cambiar los sistemas económicos, pero lo que más cuesta que cambie, las estructuras de más larga duración, son las mentalidades. ¿Ya? Entonces, en ese estudio de las mentalidades de las personas, en parte se puede explicar cómo hay gente que, sin necesariamente ser de la élite de Chile, o específicamente de derecha, le den su voto a un candidato como este, ¿ya? Porque toca temas que son sensibles asociados a mentalidades que, al menos aquí en este país, es importante considerar que se inocularon a través del terrorismo de Estado en dictadura, ¿ya? El miedo al otro, el miedo al diferente, el miedo al que quiere cambiar las cosas, porque ocurren estas otras cosas que nos dijeron que ocurren cuando, no sé, alguien quiere nacionalizar el cobre por aquí, alguien quiere organizarse y autoabastecerse en su población por acá, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, algo importante a considerar es que esto no tiene que ver con lo que pasa en Chile en los últimos 2, 3, 4, 5 años, sino que tiene que ver también con un sistema político y económico y mental heredado de la dictadura, que no porque haya necesariamente haya ocurrido una revuelta, se haya desarticulado completamente o disuelto en la mente de todas las personas. Y algo importante también, más allá de las mentalidades, los sentires, las cosas objetivas. La transición a la democracia en Chile fue una transición pactada, ya que mantuvo la impunidad y la presencia política de militares y gente de derecha en el sistema institucional chileno. O sea, ¿por qué hoy una opción como la opción 2 es de las personas que, ¿cómo se llama?, que quieran cerrar los sitios de memoria, por ejemplo? Y después les puedo explicar cómo en el programa de este señor, el que ahora le llamamos el innombrable, aparecen cosas específicamente ligadas a la memoria y los derechos humanos, por ejemplo. Y parte del negacionismo y la relativización de cosas que al menos el Estado chileno ya ha reconocido, ya como tal. Entonces, igual esto implica un retroceso. Pero este negacionismo existe en la política chilena desde el mismo momento en que toda esta gente sigue en el Parlamento, por ejemplo, o sigue en el Congreso dictando leyes. Entonces, hasta hace poco, esta persona que ahora va de candidato y que ahora está en Estados Unidos, era un parlamentario, ¿ya?, del sistema político chileno, ¿ya? Y eso tiene que ver también con qué pasa en Chile del 90 para adelante. Solo por dar ahí algunas líneas. Claro, es decir, un poco lo que se denomina transición a la democracia, en realidad nunca existió como tal. Nunca el sistema democrático quizá en Chile nunca se afirmó completamente, por lo que dices tú. Quizá ni siquiera conocemos esa transición a la democracia, porque si estamos discutiendo como pisos mínimos de un sistema democrático en este momento, 2021, eso no existió, ¿o no? Efectivamente, en el sentido de que lo que se construye en Chile es una democracia con altos índices de impunidad en relación a la violación de derechos humanos del periodo anterior, incluso a niveles simbólicos. Ya, por ejemplo, en el caso argentino, de la dictadura que hubo en Argentina, como hubo en Uruguay, como hubo en los distintos países de Latinoamérica en las últimas décadas, en algún momento en democracia se sienta en el banquillo de los acusados por una causa judicial de violación a los derechos humanos al ex dictador Videla, ¿ya? En el caso chileno, Pinochet muere en completa impunidad, rodeado de su familia, de su médico privado, luego de haber sido senador de la República, ¿ya? Entonces, en ese contexto, lo que se sitúa en Chile más bien es una democracia de corte neoliberal, ¿ya? En donde las necesidades se transforman o se mantienen como se transformaron en dictadura, de un derecho social garantizado por el Estado
educación, vivienda, salud, etcétera, era un bien de mercado, ¿ya? Y bueno, parte importante de lo que pasó con la revuelta fue trastocar ese sistema de vida, ¿ya? Esa forma de entender la sociedad, la política, etcétera, pero las cosas tampoco cambian, y ya vemos que muchos de los ítems asociados a los contenidos de la revuelta o están en parte o derechamente no están en estas campañas electorales, ¿ya? Sino más bien como yo no quiero esto o no quiero esto por aquí o no quiero esto por allá. Así que yo un poco me apasiono hablando de esto porque este avance galopante del fascismo quizás no es tal, ¿ya? Sino que simplemente ahora se pusieron un poco más a delantera, porque galopando de algún modo han venido también todos estos años, y también no solo en Chile, sino que en el mundo, ¿ya? En el contexto latinoamericano, Bolsonaro, ¿ya? En el contexto de allá del norte de este continente, el Trump. Y desde hace al menos ya entre 5 a 10 años, en Europa, la derecha, la ultraderecha, conservadora, racista, fascista, antiinmigrante, etcétera, son la tercera fuerza electoral desde hace ya casi 10, 15 años en algunos casos, ¿ya? Con lógica y con discursos muy parecidos a los que están en el programa de este caballero que harán en Estados Unidos. El innombrable. Oye, recuerden mandarnos audios al más 569-7511-1852. Podemos Y leer también también un poco los sí. mensajes del chat de YouTube. Dice, hola, Astra Amiga, la vuelta de los gatitos. Sí, Carolina White, saludos para ti. Kuri Lafken, amo. Nicole Ramírez, hola, Astra Amigas, qué interesante el invitado, saludos. Y Carolina White dice, recorrido virtual, qué bacán. Sí, pensando también en la gente que no puede llegar en su cuerpo físico. Y yo tenía una pregunta. Sustancialmente, mencionabas Argentina y Chile, y en el resto de los países como limítrofes con Chile, ¿pasado algo similar? ¿Hay algún ejemplo similar a lo que sucedió acá, que es como que pusieron un velo, cerraron las cortinas y dijeron, ya, listo, cambiamos, y como que no hubo, todo lo detrás de la cortina permaneció? Bueno, lo que ha primado en el contexto latinoamericano son diversos índices de impunidad en relación a la violación de los derechos humanos, y ahí tiene que ver también con la capacidad de las fuerzas políticas más de izquierda, pero ante todo por la capacidad de incidencia que puedan tener los movimientos de memoria y derechos humanos en lo que se logre. En el caso de Chile, a veces se muestra, y los gobernantes de todos los colores se muestran como grandes defensores de los derechos humanos, porque aquí se acabó, en la ONU, por ejemplo, cuando van a ir a sus conferencias, Chile como ejemplo de bla, 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 pero no necesariamente tiene que ver con lo que pasa a nivel interno. Entonces, asimismo, lo que pasa en los países, lo que vemos nosotros, lo que se nos vende como la carcasa superficial, puede que conversemos con la gente de allá y nos digan, no están así. Cuando viene gente de España, por ejemplo, a Londres 38, nos dicen qué excelente la labor que han hecho aquí como país en función de memoria y derechos humanos. Entonces, lo hace comparando lo que pasa en el contexto de allá, en donde el negacionismo, recién se están intentando abrir fuerzas comunes de personas asesinadas por la dictadura de Franco en España, por ejemplo. ¿Ya? Recién se conforman agrupaciones de memoria histórica que buscan cuestionar el nombre de ciertos monumentos, por ejemplo. Entonces ven que aquí en Chile, que existe un sitio de memoria que fue usado para la represión y ahora se puede visitar, lo ven como un gran logro a nivel país, ¿ya? Pero ahí les comentamos, esos logros tienen que ver directamente con la capacidad de presión, de movilización y de gestión que las agrupaciones de memoria y derechos humanos han desarrollado en este país. Si no, yo no estaría hablándole en este lugar. Y este lugar sería un centro comercial, un instituto de formación técnica privado o un estacionamiento, ¿ya? Eso es como algo para plantear. Y algo también, una particularidad del caso chileno, es que efectivamente la dictadura en Chile no solo buscó exterminar a quienes construían un proyecto distinto de sociedad, sino que a la vez instala otro proyecto de sociedad, ya que es el neoliberalismo, la sociedad, la economía neoliberal. Entonces, en las otras dictaduras o en otros países, las reformas neoliberales en algunos casos llegan después de las dictaduras, como en el caso argentino a partir de Menem, por ejemplo. Ya ahí empiezan a establecerse reformas económicas de tipo neoliberal.
fondo porque fue entrelazado con el terrorismo de Estado y el exterminio de personas que proponían otro tipo de ver la vida, por ejemplo. No sé si eso suena tan pasado, suena más a presente, pero eso es lo importante también de la memoria, no concebir de que esto tiene que ver con linealidades que van en un progreso infinito, sino que al igual como los pueblos indígenas y ancestrales nos plantean, la historia y la experiencia humana es espiral, es cíclica, es circular, pero cada momento también es distinto. Sí, oye, y Londres 38 lo visitan niños, niñas, jóvenes, como grupo de colegio, ¿cierto? Con amigues, con familiares, con todo tipo de... en soledad también. Aquí hasta antes de la pandemia estaban visitando Londres 38 aproximadamente 28.000 personas al año, que igual es un número importante. Dentro de eso, aproximadamente 1.000 personas al año eran niñas y a la vez el 75% de nuestros visitantes es gente joven que no vivió la dictadura. Ya ¿Y cuál dentro es del tramo 15-29 años. ¿Y cuál es el pulso que tú le tomas a eso, como a las reacciones o a las impresiones que tienen esos grupos más jóvenes? En relación a los grupos más jóvenes, nuestra visita no se llama visita guiada, se llama visita dialogada. ¿Ya? Entonces le decimos a la gente que la idea es que la visita se construya conversando. Y les preguntamos primero como qué los trae hasta acá. Y las motivaciones generalmente que expresan tienen que ver con que vienen a este tipo de lugares, Londres 38, la Villa Grimaldi, los sitios de memoria en general, para enterarse de información que en la sociedad no se le ha transmitido. Es una verdad que se mantiene oculta, allá como cuando ponemos SIC, como el análisis del discurso. Esto es una verdad que se me ha mantenido oculta. Mis padres no me hablan de esto, en el colegio lo hablan poco, no me conformo con lo que aparece en los medios de comunicación masivos. Y por eso vengo para acá, para enterarme de una verdad que se me ha mantenido oculta. Y vienen con eso, como ven a este lugar es como una especie de nichos de una verdad que la sociedad chilena no está tan expuesta. Y ahí nosotros les decimos, primero, nosotros no te vamos a contar ninguna verdad. Hay un Estado democrático que reconoce desde principios del 90 la violación de los derechos humanos, ese es un reconocimiento estatal, y el resto también tiene que ver con la memoria de quien viene, ¿ya? Entonces, ahí como que se desconfiguran un poco porque piensan que van a encontrar en este lugar máquinas de tortura, infografías de gente sufriendo, y se encuentran con que hay memorial afuera que lo que principalmente reconoce es la edad y la participación política de las personas que aquí estuvieron detenidas, ya que es una forma distinta de abordar la memoria más allá de la única categoría o dimensión o variable de la víctima, ¿ya? Y a partir de eso generamos también el vínculo con la represión y con las luchas del presente. Y ahí ya no paramos de hablar y tenemos que cortar las visitas también, como aquí cuando no se para de hablar y llegan las 12, termina el programa y hay que cortar. A veces también nos pasa la visita, oye, vamos redondeando porque viene otra visita, y es muy interesante esa metodología como pedagogía del diálogo, que es algo que aquí reivindicamos harto. Y cuando mencionas que en Chile el neoliberalismo se impone frente a esta visión también de memoria y los derechos humanos, ¿cuáles serían los valores que se reflejan a través del neoliberalismo que están en comparación a esto otro que todos estamos conversando ahora? Disculpen mi redacción mental. Lo entiendo completamente. Primero, sin duda alguna, el carácter de la memoria como algo anclado al pasado, como un producto que se consume y que tiene que ver únicamente con imágenes o vivencias del pasado. Segundo, concebir la violación a los derechos humanos como algo que le pasó a personas individuales y no como una experiencia social. ¿Y eso en qué se refleja? Por ejemplo, en que todas las políticas de reparación de los distintos gobiernos post-dictadura se enfocan principalmente en la reparación individual. Que la persona pueda tener asegurada una atención gratuita en el sistema de salud, la tarjeta Price, o que pueda recibir algún tipo de compensación económica, ¿ya? Esos son al menos dos ejemplos de cómo la concepción neoliberal se plasma en también las políticas de memoria, y también una parte de la política de memoria del gobierno de Ricardo Lagos fue desparramar memoriales por distintos lugares del país.
pero sin vínculos con las comunidades asociadas a esos territorios, ¿ya? Y eso provoca, por ejemplo, que hayan memoriales, como el Memorial de las Mujeres de la Resistencia, acá en el Metro Los Héroes, que está arriba en el bandejón central, que es constantemente dañado, grafiteado, etcétera, porque no hay una apropiación, no hay una valoración, e incluso hay un desconocimiento, ¿ya? Esos son al menos 2 o 3 elementos en esa pregunta. Oye, ¿cómo hablar con niños, niñas de la memoria, de los derechos humanos, de la historia de este territorio, sin que sea un tema tan... porque es un tema doloroso, es difícil? ¿Cómo se aborda según tu experiencia? Yo creo que lo primero, lamentablemente, lo primero es partir con la pregunta como tú la planteas, ¿cómo se aborda? Porque hay gente que se plantea que no hay que hablar de memoria con niñas, no hay que hablar de las cosas como dolorosas que pasaron en Chile hace tanto tiempo, no hay que hablar de ese tipo de experiencias, y esa clausura de la posibilidad de las niñas que puedan participar de los debates sobre la memoria, de los diálogos sobre la memoria, es algo que aquí tratamos de revertir. ¿Ya? Yo me acuerdo una vez que hice una visita, una persona mayor que venía con su nieto, y el niño estaba corriendo, jugando, dándose vuelta en el piso, y después nos llega un correo de la mamá enojada, que cómo habíamos permitido que un niño entrara a un sitio de memoria, que estos lugares no son para las niñas, ¿ya? Que son lugares para adultos, los niños tienen que esperar su tiempo. Entonces básicamente lo primero que hay que cuestionar es la visión adultocéntrica, que piensa que los niños no tienen memoria, que los niños son sujetos sin historia y que son sujetos solo del futuro. Entonces después, cuando entiendan, después cuando puedan votar, después cuando tengan mayoría de edad, siempre los niños, los adultos los ponen en un constante después. Y en el presente solamente como sujetos de protección o como sujetos de acompañamiento. Bueno, y cuando nosotros éramos chicos, hay alguien que lo dice, éramos control remoto, básicamente, ya, en la casa. Entonces, en ese sentido, nos cuestionamos esto de que también una cosa es decir, la memoria se construye con todes, pero no se construye de la misma manera con todas las personas, porque no puedo establecer el mismo diálogo con un curso universitario que con un niño de 5 años, ¿ya? En el mismo lugar. ¿Ya? Desde allí, desde este año tenemos este folletito, que no sé si se ve al revés o cómo, pero... Sí, o sea, no sé, yo lo veo bien. Ya, es un folleto que dice, porque todos somos constructores de memoria, en Londres 38 las niñas, niños y niñas pueden recorrer el espacio como gusten, con precaución y respeto por sí mismas y les otros, expresar libremente sus ideas y propuestas sobre la memoria, el pasado y el presente del que formamos parte, intervenir los elementos interactivos del espacio. ¿Ya? Esto es para niñas, pero ante todo para los adultos que les hacen callar, que les dicen que no hablen, que su pregunta es tonta, que los ponen detrás de ellos para que interactuar solo entre adultos. Entonces, básicamente, ¿cómo abordar la memoria desde niñas? Ojalá primero desprendiéndose de la mayor cuota de adultocentrismo posible y comprendiéndoles como sujetos con memoria, con historia y con capacidad también de incidir en las cosas que pasan en el presente. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Me dejas perpleja. Sí. Sí, en mi caso tengo una experiencia personal al respecto. Mi papá, desde que soy guagua, siempre todo este relato histórico de Chile me lo transmitió de manera súper directa y clara. Demasiado quizás, no sé, se excedió, no sé, pero en el fondo no es una crítica hacia mi padre, al contrario, pero en el fondo crecer como teniendo claro dónde vives, cómo es tu entorno, cómo es la sociedad donde vives, cuáles son los valores fundamentales para convivir en una sociedad, desde que se es niño, es fundamental. Yo trabajé harto tiempo con adolescentes como profe de media y era muy impactante cómo estos valores del neoliberalismo estaban
como arraigados en chiquillos que hablaban justamente así como esto es quedarse en el pasado, hay cosas más importantes ahora. Bueno, estuvo un poco mal lo que pasó, pero somos el mejor país de Latinoamérica, les juro que decían esa clase de cosas y yo desde mi... Frases hechas, po. Frases copiadas, escuchadas, porque esas son frases hechas, sí, sin ninguna sustancia. Exacto, y uno desde su papel de profesor, con el escaso tiempo que tiene un profesor de arte, me preguntaba también cómo pasaba con el resto de la transversalidad de los educadores, si era o no era tema, si se conversaba o no se conversaba, si era una unidad simplemente. Y en ese sentido, cómo el rol de la educación ha generado también este desconocimiento al respecto. ¿Qué opinan sobre la educación formal en este sentido? En el contexto de la educación formal, si revisamos el historial de la evolución curricular del 90 para adelante, hay una disputa política y discursiva en relación a cómo se plantea el relato asociado a la dictadura. Entonces, hay, por ejemplo, si se acuerdan, en los últimos años, que creo que fue en uno de los gobiernos de Piñera, no sé si ya no sé cuántos gobiernos de Piñera llevamos, eso es como que me pasa eso. Se sienten como 100, así. Piñera 4, sí. Primero la disputa de acortarle las horas de historia a los estudiantes, junto con las de filosofía, junto con las de arte. ¿Por qué será? También el mandato desde el Mineduc de que cada colegio, en función de esta cuestión de la libertad de enseñanza, que es una de las cuestiones que se grime como para básicamente querer que no... y no sé, bueno, ustedes ya saben que a veces en relación a la libertad de enseñanza y a la palabra libertad también se usa de ciertos sectores como básicamente para imponer su visión de mundo. Que se ve amenazada por la visión de mundo, de sociedad que va ganando terreno, diversa, intercultural, etcétera, etcétera. En ese sentido, acuérdense también, yo creo que ahí varias de las radioescuchas se van a acordar de cuando se permitió que apareciera indistintamente mencionada la dictadura como gobierno militar, régimen militar. Entonces allí también otro intento de ir bajándole también relativización, negacionismo. Y por otro lado, ya cuando las profesoras o profesores, bueno, a contarle un poco de la realidad. Aquí tratamos de indagar en precisamente las preguntas que ustedes nos hacen, las hacemos nosotros. Oye, ¿por qué llegan tantos jóvenes? Oye, ¿por qué llegan colegios? ¿O por qué no están llegando a los colegios? Oye, ¿por qué este profesor nos canceló la visita a última hora? Entonces, lo primero es que principalmente los estudiantes, a través de la educación formal, vienen por la motivación individual de un profesor o profesora, que logra traspasar distintas barreras en su unidad educativa que le permiten y autorizan venir para acá. Las mayores barreras no están entre profesores ni estudiantes, sino que están en los otros estamentos, padres, madres, apoderados, directivos, jefe UTP, etc. Entonces nuestra idea es que esto pueda ser algo que se aborde desde las unidades educativas, y al menos ya sabemos por una solicitud, requerimiento, exigencia que hicimos al Mineduc, áreas de educación de distintos sitios de memoria, que apareciera en los textos escolares la sugerencia de visitar un sitio de memoria al menos, ¿ya? En los indicadores. Aparece hoy en segundo medio, puedo decirle hasta la página, el versículo, donde aparece como sugerencia visitar un sitio de memoria para apoyar pedagógicamente los contenidos que se están viendo en clase. Así que es importante que esto permee la educación formal, pero que vaya más allá de la motivación de un profesor que hoy puede estar y mañana no puede estar en ese colegio, por ejemplo. Claro, como que todo está sujeto a la voluntad del profe que te tocó, ¿cachai? Sí. Hay muchos comentarios en YouTube. Voy a leer. Gabriela Coñuecar. Yo a mi sobrina adolescente le trato de explicar historia relacionando cosas a lo que a ella le gusta. Por ejemplo, Naruto o el K-pop. Bien. Carolina White dice, sí, esas son frases propagandísticas del Estado. Nos han mentido y han lavado el cerebro acerca de nuestra propia historia. Y Roberto Romo pregunta, ¿cómo se relaciona la memoria colectiva con la memoria personal? Muchas gracias al invitado y a las astroamigas.
Oh, qué bonita la pregunta. A ver, de la última, la memoria colectiva y la memoria personal. Bueno, la memoria colectiva, los colectivos las componen personas. Entonces la memoria, al igual que la historia, que todo lo individual y colectivo, lo individual está contenido en lo colectivo y lo contenido está contenido en lo individual. Entonces, también es importante eso, de que no hay una única memoria colectiva. Así como hay tantas personas en el mundo, hay distintas colectividades de memoria, ¿ya? Y eso tiene que ver también con esta visión más avanzada de la memoria, como que no hay una sola, ¿ya? Sino que al menos hay dos. Ya partamos de eso ya es un gran avance, decir que no hay una única memoria, y de ahí hay memorias tanto como grupos sociales pueden haber. Entonces también, por un lado, la memoria tiene que ver con la visión del presente y con la visión del futuro, que dialoga con una visión del pasado, ¿ya? Entonces la gente que valora de la dictadura principalmente de que hayan construido la carretera austral, obviamente a esa gente no le van a interesar la violación de los derechos humanos que puedan cometer otros gobiernos que sigan aumentando o amononando la carretera austral, ¿ya? Que está ahí en uno de los problemas. En ese sentido, sí, efectivamente, mi vivencia personal está constituida en una memoria colectiva en función de que se le atribuyen significados similares a hechos similares, tanto del pasado como del presente y los deseos del futuro. Entonces, evidentemente, la memoria de los que dicen la violación de los derechos humanos en dictadura fue responsabilidad de algunas personas que eran agentes de la Fuerza Armada, es distinto a decir la violación de los derechos humanos en dictadura fue una política de Estado, ¿ya? Que eso al menos es lo que está reconocido. Entonces, tampoco se puede caer en la relatividad cuando hay una verdad ya establecida y reconocida a nivel estatal en relación a quienes violaron los derechos humanos en dictadura, que fueron civiles y que fueron militares, a pesar de que las cifras son súper inexactas, ¿ya? Y hay muchas cosas que no aparecen en esos informes de verdad, pero al menos hay un reconocimiento, y de ese reconocimiento ahí ya después podemos discrepar si la carretera austral, si qué tal cosa o cuál otra cosa. No sé si había otra pregunta que se me olvidó responder. Hay otra pregunta que llegó por WhatsApp. ¿Cuál crees que ha sido el error de la izquierda y de la memoria para que terminemos en el binomio Caca-Boric? Oh, ¿por qué me hacen estas preguntas? Hablemos de mi luna en Piscis. ¿Cómo se llama? No, bueno, primero una apreciación personal, otro también en relación al análisis que hemos hecho también aquí en Londres 38, y bueno, tiene que ver con, en gran medida, una forma de concebir la participación política de las personas. Ya eso hace que muchas personas se sientan ajenas, hace que muchas personas se sientan distanciadas o reticentes, o también consciente y voluntariamente en contra de todos estos binomios que hemos ido viendo con distintas polaridades a lo largo de los años. O sea, también hay una reflexión ahora, porque esta reflexión podría haber sido cuando Lavín se presentó como candidato, un Opus Dei, ¿ya? Cuando Piñera se presentó como candidato, un empresario que tiene la impunidad de varias situaciones. Entonces, yo creo que esa pregunta es importante que la resolvamos en colectivo, cada uno como en su círculo, conociendo también lo que plantean otras personas fuera de nuestro círculo, porque ahí sí yo creo que influye bastante la revuelta. Mucha más gente sensibilizada con que lo que pasa en el país me afecta a mí y yo puedo incidir directamente. Pero hay gente que viene pensando eso desde hace mucho tiempo, que gente también que viene viviendo con miedo porque está activa políticamente hace mucho tiempo. Entonces, esa pregunta yo creo que es importante que cada uno la resuelva. Si me lo preguntan a mí, una forma de concebir la participación en sociedad basada principalmente en los partidos políticos, y segundo, en ciertas opciones que se muestran como las únicas posibles, ¿ya? Yo veo esto también como péndulo. Hoy día el movimiento pendular como que es un extremo, otro extremo, pero en cierto modo también los extremos se juntan. Oye, hablemos del tarot. Sí. Un salto cuántico, ¿no? Pero con relación, no, así vamos a hablar, así la carta del día. No, es que al Felipe también le gusta el tarot. También, es charlatán, profesional. No sé si profesional, yo creo que
de mediano rendimiento, pero, pero sí, hace ya un buen par de años que leo cartas, principalmente a amigas, conocidas, y al menos cada vez que lo he hecho, recibo, yo creo que una de las retroalimentaciones más importantes, cuando la persona te dice, me hace total sentido lo que me estás diciendo. Ya. Esa es la mejor parte. Sí. Me calza. La Jime nos va a hacer una disertación de cartas. Pero no traje mi mazo, así que van a tener que ocupar la imaginación, porque se las voy a describir. Se me quedaron en la pieza. Yo elegí algunas cartas que, por ejemplo, partamos con el 6 de copas. El 6 de copas salen dos niños, una con copas, son 6 copas que están, disculpen, con flores adentro. Y un niño le entrega esta copa a otra persona, otro niño, y se miran a los ojos. Esta carta representa cómo nos relacionamos con el pasado, cómo nos relacionamos con nuestra memoria, como, ay, gracias. Y habla de la reciprocidad y de la apertura frente a esta entrega emocional, siendo copa un elemento de agua. ¿Qué te parece esa conversación? Tengo varias cartitas para que podamos ir hablando sobre ellas. Felipe, ¿qué opinas? Me parece Julita? completamente, en mi caso yo creo que, bueno, la memoria, no creo yo, la memoria tiene que ver con las emociones. Eso es muy patente. Ya la memoria no es una ciencia social que estudia algo, la memoria es un acto. Ya la memoria después es una disciplina que se estudia, pero la memoria existe antes de que las personas le llamen memoria, ¿ya? Y no tiene que ver únicamente con lo que pasó en Chile del 73 al 90, sino que tiene que ver con la experiencia humana a través del tiempo, ¿ya? Y en ese sentido, algo importante de la experiencia humana a través del tiempo es la transmisión intergeneracional de las memorias, muchas veces a través de la oralidad, sobre todo en los pueblos indígenas, y además en nuestras propias familias. Se asume siempre la figura, el rol femenino, mujer, madre, abuela, como transmisora de memoria oral, ¿ya? Y en ese sentido me hace total sentido la descripción de la carta que hace Jime. Y también le agregaría un factor que a veces está presente en la interpretación de esas cartas, algunos lo plantean, el de cuidado con ser demasiado inocente. Cuidado con la ingenuidad de lo que te están entregando, de lo que te están diciendo. Y yo creo que también es importante ese elemento, de estar permanentemente cuestionando si estoy siendo demasiado ingenuo con las cosas que se me están transmitiendo. Otra carta que planteé, no sé si quieres, yo te corté así, tu opinión Excelente. pasó por encima, lo siento. ¿Qué iba a decir? Perdón. Oye, alguien, mira, Lien Cabrera dice que tu gatita es hermosa y no puede dejar de mirarla. ¿Ya te catiusca? No creo porque estoy con audífonos, pero ¿llegó a ti este mensaje? Gata su cola. Lo siente, obviamente, aunque no lo escuche. Lo sabe. ¿Cuál era la carta que dijiste o no dijiste? El 5, no lo he dicho, pero el 5 de copas es una carta, como un 5 habla de un tropiezo dentro de esta energía, pero un tropiezo en el sentido de como que va fluyendo dentro como una narrativa y de repente se encuentran con un 5 y se cuestiona la energía de ese elemento. En este caso el 5 de copas habla de pérdidas emocionales y cómo yo vivo y estoy inmerso en ese luto tratando de entender por qué se cayeron y describo la carta, sale una figura más o menos de espalda, como en diagonal, mirando 3 copas en el suelo, en un día un poco nublado, con un río de fondo, y en las primeras, al otro costado hay 2 copas de pie. Esta carta habla justamente de cómo vivimos nuestras pérdidas, y hay mucha gente que dice así como, supéralo, así como, pasa adelante. ¿Qué pasa? Bueno, preguntarte, ¿cómo ves esta carta? Y ¿qué pasa con el concepto así como supéralo porque la vida continúa? ¿Qué pasa?
Cuando no Y vivimos nuestros procesos de duelo en ese sentido. Exacto. Es difícil pedirle al familiar de un detenido desaparecido que vibre alto por 40 años, siendo que está esa deuda de la pérdida en relación a no saber. Y bueno, es un discurso socialmente establecido desde las memorias más hegemónicas o retrógradas, por decirlo de algún modo, que existen en relación a eso mismo. Esto ya pasó, den vuelta a la página. Ya le hicieron una reparación, pero hay un elemento importante, que es saber dónde están esas personas. Ya en cuanto a cifras, de 1.100 y algo personas detenidas desaparecidas en Chile, solo detenidas desaparecidas, no estoy hablando ni de los asesinados, torturados, exiliados, que ya son muchos más, no han sido más de 110 personas aproximadamente las que se han encontrado sus restos o parte de su materialidad, un resto de ropa, un reloj, unos anteojos, por ejemplo. ¿Ya? Y esas personas fueron hechas desaparecer, no se volvieron éter, ya no se transformó, no pasó nada de eso, sino que fueron hechas desaparecer. Y las personas que lo hicieron desaparecer, en muchos casos, están vivas, ¿ya? Entonces, decir también, no es posible saber dónde están esas personas, y eso es una mentira. Puse también en la lista de cartas el 8 de oros, y creo que se entiende muy bien también con el 3 de bastos. El 8 de oros es una carta donde sale una figura que está mirando y está trabajando sobre una moneda, y mientras hay otras 7 monedas puestas como en una muralla. Y el 3 de bastos sale una figura de espalda con un basto en la mano y 2 bastos a cada costado, como un portal, mirando una línea del horizonte. Me hace pensar en cómo la búsqueda de los restos, porque lo encuentro así tremendo, es un proceso tan... Si bien existen comunidades, pero es tan personal, y al mismo tiempo se siente que es un país y un espacio tan gigante que es como por dónde empiezo, por dónde encuentro, se puede encontrar, porque solamente en base a un pedazo de mandíbula, y dónde está el resto. Lo digo por este documental que se llama La nostalgia de la memoria, en donde muestra... Nostalgia de la luz. La nostalgia de la luz, exacto. En donde buscan restos en el desierto y están caminando semana tras semana, revisando en este horizonte infinito hacia dónde encontrar algo. ¿Qué les pasa con estas cartas, chiquillos? ¿Esa cuál era, perdón? Era que al principio dijiste 5 de oro y me confundí. El 8. Y el 8 de oros. Es que no lo encontré, perdón. Ya. O sea, esta figura así, sí, muy concentrada, como trabajando en esto. Muy detallista. Bueno, algo que es un detalle importante de la carta del 5 de oro es que una persona que está con un delantal y utilizando las herramientas necesarias. Entonces, una persona que necesita mucho de cuidarse a sí misma en relación al trabajo que está haciendo, mucho de este trabajo en relación a memoria y derechos humanos en general, no única exclusivamente a encontrar los familiares desaparecidos, porque memoria y derechos humanos tiene mucho, incluye esto, pero tiene mucho más que ver. Entonces, en ese sentido, requiere de mucho autocuidado. Se trabaja con discursos, con historias, con relatos asociados a violencia política estatal. Entonces, quienes trabajamos también en este ámbito, como en otros, necesitamos también nuestras propias políticas de autocuidado, o de cuidados colectivos, como le llamamos nosotros acá en el lugar donde trabajo, y en otros lugares similares, para llevarlo más allá del ámbito individual del autocuidado, sino que conversar qué pasa cuando viene una persona y te dice algo que no les dicen a las personas comúnmente en sus trabajos, que es como, oiga, ¿cómo usted puede trabajar aquí si es tan terrible lo que pasó? Entonces, escuchar eso una vez, escuchar eso otra vez, escuchar eso 10 años, es como, wow, necesito yo cómo procesar esta información de que inevitablemente estoy trabajando en un lugar donde ocurrieron estos hechos, estoy en contacto con personas
que son sobrevivientes, que son familiares y que también que no tienen nada que ver con represión directa de la dictadura, pero que quizás viven la represión directa en democracia o que quizás también esto les parece tan terrible que no entienden cómo alguien puede estar aquí hablando de esto 8 horas diarias. ¿Ya? Entonces, ese detalle en relación al autocuidado y a la utilización de las herramientas adecuadas es algo que yo rescato del 8 de herramientas y procedimientos adecuados, rescato de esa carta. Por ejemplo, aquí lo vemos caso a caso, producto a producto, pero con una visión global. Este es un set de imágenes como de flyers de las mujeres que pasaron por Londres 38. Las fotos de estas personas únicamente están en blanco y negro, ¿ya? Para no asociarlas únicamente al pasado, se cambió la paleta de colores a este bicolor, ¿ya? Simplemente para refrescar la memoria y poder difundirlo como algo que no tiene que ver con la imagen tradicional del pasado. Entonces, cuando estábamos viendo esto, fue mucho como del 8 de oro, ya, pero ¿qué vuelta podemos darle a esto? ¿Cómo podemos sacarle más punta, más filo, más brillo? Eso como reflexiones transitorias inconclusas, yo, portador de verdad, ir ahí en poner en diálogo las experiencias que nos pasan acá día a día. Y una de las, sí, creo que fue la última carta que elegí, fue el 10 de oros. Recordemos que los arcanos menores van del 1 al 10 y después viene la corte. Están divididos por elementos, espadas, oros, copas y bastos. Y en el 10 de oros habla de la familia, habla de la construcción de la riqueza en el tiempo y cómo dentro de esta carta uno tiene que valorar toda la historia, bueno, no necesariamente en la familia, pero en el contexto como que donde estoy parada es también donde estuve caminando previamente. Y está representado con un espacio en donde en primer plano hay una figura más de edad y en el segundo y tercer plano hay unas personas conversando y hay una versión también que tiene unos perritos mirando a la primera persona que está sentada. Dato curioso, el mismísimo Arthur Edward White puso su inicial en su abrigo en la versión de Pamela Colman Smith diciendo este soy yo, el de la riqueza. Bueno, ese es un dato rosa. ¿Cómo vives esta carta y cómo la relacionas con todo lo que hemos conversado hoy día? Yo creo que una interpretación posible de esa carta es que ese hombre pater que está ahí es Pinochet. Esa es la primera interpretación posible que puedo hacer en relación, cómo lo vivo yo desde mi experiencia de persona que yo nací en el 87, entonces, ¿cómo se llama? Ahí hay una historia. Mi papá me dice que fue a votar por el sí y el no conmigo, que me puso el lápiz en la mano y con mi manita de guagua apretada hizo y votó por el no. Entonces, mi papá, que dice que la dictadura se acabó con un lápiz y un papel, además se acabó gracias a mí. Ah, no, mentira. En ese sentido, lo que quiero expresar es que también nuestros padres nos decían, pero ¿por qué vais a salir a protestar por la educación si ya no vivimos en dictadura? Como ganamos una democracia, quedémonos con esto, ¿ya? Y eso, a lo largo de los años, fue impidiendo e inhibiendo que distintas generaciones pensaran en una forma distinta de abordar las cosas que pasan en la sociedad. De ahí yo lo atribuyo, es una de las interpretaciones posibles, y la otra es ese porcentaje como divergente que siempre tienen las cartas de cuestiónate esa comodidad, ya cuestiónate si eso es donde quieres estar, porque finalmente en uno de los opuestos de esa polaridad es la conformidad y también la autocomplacencia. Esas cartas nomás teníamos, parece. Sí. Sí, eso era. Eso era todo. Tengo la sensación de que lo que ha sucedido las últimas semanas, post-elecciones, todo esto, es como algo, como un choque traumático, como revisar muy bien cómo ha sido nuestra memoria colectiva también y también como asociarlo a muchos acontecimientos del pasado, ¿cachai?
Entonces eso genera mucha confrontación y mucho miedo, mucho trauma, po. Así es. Yo creo que es importante recomendar mucho escuchar los podcasts de alguien vinculado a esta radio, que es la Subo Paso. Para mí es uno de los referentes en cómo desde una perspectiva crítica y no conformista poder interpretar esta realidad. Ella estuvo la semana pasada aquí también en el Mercurio Retrógrado y unos bots fachos pusieron esa Subo Paso que más encima crees lo astro, pero es porque estaba en el programa Mercurio Retrógrado y ella misma lo dijo. Me metieron en un saco que no hay que ver. Bueno, aquí donde estamos en el saco sí, del tema de los astros, es recomendar mucho eso. Y nada, siempre está ahí haciendo hartas buenas interpretaciones interesantes y críticas de la realidad. Así que yo quiero decir algo que siempre dicen aquí en el programa: ¿cómo ya se terminó tan poquito? Ya quiero decirlo porque siempre pasa eso. Sí, se terminó, se acabó. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado, a Felipe por su tiempo, porque está en su trabajo, por su preocupación, y a les solistes y a todos. No se olviden de dar like en el capítulo y compartirlo con otras personas también. Sí, y el que dice en este minuto que quieres que se las gana. Sí, porque creo que queda una nomás. Ya, la última es que Sí. ¿quién la quiere? Yo, Es que no se puede, pero otro día. Ya. así No, tengo aquí mi tote bag de Astroamiga y aquí guardo el computador del trabajo. Todos los días me acompañan en mi trabajo. Ay, mira, y acá dijeron YDD. ay, que nos Creo- escriba al Instagram @astroamigas para Creo que- poder ubicarte. Oye, ay, Maite Zuleta también dijo, ay, pero pucha, tenemos... O podemos dividirla a la mitad porque vienen 100 de salomónico, 50 y 50, igual son caletas. Oye, alcanzan a anotar de todo. Y Sí. 50 hojitas. Ya, Bueno, ahí escriban, conversamos. por fin. escriban al Instagram, las que dijeron Ujú. yo. Ya. Muchas gracias, Martín, a Holística Radio. Y nos vemos Y- la próxima semana, ¿o no? No nos vemos porque es feriado. Feriado. Ya, bueno, Es atenti feriado. entonces. Volvemos el 15. Y el Felipe eligió una canción muy especial. Sí, una canción muy especial. Primero, invitarle a seguir a @londres38.cl, que es la página de Instagram. También está en YouTube, en Twitter, en Facebook, en el mundo www, en todos los lados. Si quieren escribir a visitas @londres38.cl, se puede agendar una visita virtual o presencial. Están muy interesantes esas dos dinámicas. Y yo elegí una canción que es parte de el contemporáneos mapuche, ya que se hizo un lanzamiento el 10 de noviembre de este año en el GAM, en una antología del Centro de Estudio Intercultural. Y ahí está Daniela Millaleo, Carmen Lieguenqueo, y una de las personas que canta es una amiga personal que yo quiero mucho, que se llama Cori Lafken, y está presente en este vinilo, y vamos a escuchar una canción que se llama Bajo la lluvia.